ven a través de Facebook, que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Vamos a dar inicio, hermanos, y quiero que vayamos a la palabra. Vamos a ir. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:17. Voy a estar al pendiente de mi tiempo, si no me van a bajar. La necesidad te pasaste. Gloria a Dios. Le doy la gloria y la honra al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, hermanos, en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 5:17. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Eso es lo que somos cada uno de nosotros, hermanos. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. En Cristo Jesús está nuestra verdadera identidad. Así es. Está también nuestra completa libertad de ser todo para lo que Dios nos hizo y nos redimió en Cristo Jesús. ¿Qué significa tener nuestra identidad en Cristo? Significa que cada uno de nosotros estamos aprendiendo a hacer todo lo que hacemos con y para el Señor. Con el Señor y para el Señor. Esto quiere decir, vamos a ir a Colosenses 3:17. Esto quiere decir que otras personas pueden ver a Cristo en cada uno de nosotros, pueden ver nuestra identidad. Todo lo que hacéis, dice Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo, por medio de Él. Amén. Amén. Entonces tenemos que hacer esto, y decía, hacerlo con Jesús y para Jesús, ¿verdad? Porque sin Él no podemos hacer nada, lo necesitamos a Él para poder hacer todo lo que tenemos que hacer, todo lo que Él ha puesto para nosotros, solamente con Él es posible. Y para Él, para hacerlo lo mejor que podamos, hacer las cosas lo mejor que podamos para el Señor. Amén. Quiere decir esto, como les decía, que otras personas puedan ver a Cristo en nosotros, que puedan ver la identidad que tenemos en Cristo. Significa también que nos estamos formando más y más a la imagen del Señor. Y esa es la identidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. El valor que tiene Jesús, ese mismo valor nos los ha dado a cada uno de nosotros. Gloria a Dios, así es. Eso es lo valiosos que somos para el Padre, cada uno de nosotros. El mismo valor que tiene Jesús ante el Padre es el mismo valor que nos ha dado a nosotros. Gloria a Dios. Como hijos, como llamados, como escogidos, ¿verdad? Vamos a ir a 1 de Juan 3:1. Gloria a Dios. 1 de Juan 3:1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No hay una identidad, así es. Gloria a Dios. Fíjense Aleluya. qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llama hijos. Amén. Así como le hablaba a Jesús, así como Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Así eres tú. Así Gracias, somos Señor. cada uno de nosotros. Gracias, hijos Padre. de nuestro Padre, el que Amén. nos llama, no solamente porque nosotros lo digamos, sino porque la palabra dice, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Así es que fijémonos qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llama hijos. Siempre debemos de recordar el amor del Padre para saber el valor que tenemos, nuestra identidad en el Señor. Amén. Amén. Gracias. Hay dos sucesos en la Biblia que hoy quiero compartir. Y vamos a ir a Génesis 3, vamos a leer versículo 1 al 6. Dice la palabra: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Siguiente. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer:
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gloria a ti, Señor. La serpiente era astuta, ¿verdad? Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿y qué hizo? Tomó de ese fruto, y lo comió. Y no solamente lo tomó y lo comió ella, sino que también dio a su marido, el cual comió así como ella. Y te decía que que la serpiente era astuta porque logró engañar a la mujer, ¿verdad? Nuestro pastor en la prédica anterior nos decía, ten cuidado de quién escuchas, ten cuidado de cómo escuchas. Muchas personas con alguna mala intención pueden acercarse a ti y empezarte a hablar, ¿no? ¿Para qué vas a la iglesia? Descuidas a tu familia, pasas mucho tiempo allá, no estás cansado, mejor quédate a descansar. También te pueden decir, ¿para qué das en la iglesia? No des, no nomás estás enriqueciendo al pastor, o estás haciendo esto, estás haciendo aquello, esto está mal, no creas en todo lo que te dicen. O también pueden decir, oh, ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? Como dicen en el mundo. Tengamos cuidado de quien escuchamos. Nosotros tenemos una identidad. Desde el momento que nosotros nacimos de nuevo, tenemos la identidad de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Como la serpiente era astuta, vino a Eva con todas estas palabras. Mira este fruto, qué apetecible, lo estoy parafraseando. Y Eva dice, no, pero es que no podemos comer de eso. Y le dijo la serpiente, sí puedes, es que Dios no quiere que seas como Él, ¿verdad? Pero que no ya eran como Él. Amén, así Quiso es. venir a robar la identidad. La serpiente, con esa astucia, logró robar la identidad de Adán y Eva. Con estas palabras, ¿verdad? Que dijo en Génesis 3:5, que dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos. ¿Y qué sucedió? Cuando probaron ese fruto, entró en ellos una conciencia de pecado. Entró una nueva identidad en ellos, una identidad de pecado, robándoles la identidad que Dios les había dado. Amén, así es. Que les hizo olvidarse del amor, de la relación y de la identidad del Padre. Tanto fue robada esa identidad de ellos que ahora ya desconfiaban hasta de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque escucharon su voz y se escondieron. Empezó ese temor, empezó esa desconfianza. ¿Cómo Dios nos va a ver así? ¿Cómo vamos a presentarnos así ante Dios? Cuando Dios los había creado a imagen y semejanza de Él. Amén. Asimismo, Él te ha creado a ti. Una vez que naciste de nuevo, Él ha puesto su espíritu en ti. Así como hizo la primera creación, así ahora tú naciste de nuevo con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y esa es tu identidad, hermanos. No permitas que nadie venga a cambiar lo que Dios ya ha puesto en ti. Amén. Gracias, Señor. El enemigo logró el propósito en Adán y Eva. ¿Qué sucedió después? Pues todos lo sabemos, ¿verdad? Sí, Señor. Muerte, pecado, muchas cosas que Dios no había puesto en ellos, pero que el enemigo sí logró poner, ¿verdad? También quiero que vayamos a otra historia. Esta está en Job, a otro suceso en la palabra. Vamos a ir a Job 2, vamos a leer versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Una vez más, vemos que el enemigo fue astuto. ¿Qué fue a hacer cuando se presentó delante de Dios? Fue a acusar a un hombre, ¿verdad? Ese hombre era Job. Entonces, como era astuto, vino a acusar a Job delante de Dios porque encontró algo con lo que podía venir en contra de Job. Así es. ¿Qué fue esto? Vamos a ver. Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo
tenía. ¿Qué era lo que le permitió al enemigo presentarse delante de Dios y acusar a Job? El temor. El temor. El temor. Porque dice, el temor que me espantaba me ha venido. Pero no era el temor en sí, sino el enemigo encontró esta puerta abierta en la vida de Job para poder entrar y tomar posesión de todo lo que Job tenía. No de su vida, pero sí de todo lo que él tenía. Dice Job, me sobrevino lo que más me asustaba. Eso me ha sucedido, dijo Job. El enemigo logró su propósito en Job y ahora Job pensaba de esta manera. Vamos a ir a Job 3:1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. En otra versión dice, maldijo el día en que nació. Fíjate todo lo que el enemigo logró hacer en Job. Logró no solamente quitarle todo lo que él tenía, y también hizo que aún se arrepintiera de haber nacido. Esto es lo que el enemigo hace. ¿Por qué? Por una puerta abierta, o por falta de conocimiento de la identidad que él tenía en Dios. Porque si Job hubiese estado seguro completamente del valor que él tenía en Dios, él jamás hubiera permitido que todas estas cosas sucedieran. Y para esto vamos a ver Job 2:3. Job 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Qué dice que era? ¿Cómo tenía, o qué concepto tenía Dios de este varón? Perfecto, no había recto. Otro como él en la tierra. Así varón es. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un varón perfecto le llamaba el Señor. ¿Y qué sucedió? La identidad que el enemigo puso en él, una identidad de temor, una identidad de duda. Todo lo que el enemigo quiso poner en él fue puesto. ¿Y qué sucedió? Perdió todo. Tanto que, como te dije hace un momento, hasta él estaba molesto de estar en esta vida. Él si lees toda la historia de Job, él mucho le reclamaba al Señor y le decía, más valiera que no hubiera nacido. Baja, y retaba a Dios, ¿verdad? Baja y ven conmigo y ponte cara a cara. Cosas que solamente cuando el enemigo ha robado tu identidad, tú puedes hacerlo. De otra manera, tú estás agradecido con Dios. Sí, y sabes que tienes poder y autoridad. Amén. ¿Verdad? Yes. Gloria a Dios. El padre tenía esta opinión de Job. Lo que sucedió es que Job se apartó del amor de Dios por estar más ocupado pensando en el temor que había en su vida. Y ese temor logró separarlo del amor de Dios. Amén. Hermanos, no podemos permitir que nada ni nadie cambie la identidad que Dios nos dio cuando nacimos de nuevo. Gloria a Dios, así es. Así como leíamos, hermanos, en 2 Corintios 5:17, después de una vida pasada llena de falta de identidad, de falta de amor, de valor, pero llena de sufrimiento, de rechazo, de pensar que somos incapaces de merecer el amor de Dios, nuestro Señor, venimos con una mentalidad, así como Job, que no valemos nada, que no merecemos nada bueno en nuestra vida. Y todos estos pensamientos son del mundo, de un tiempo apartado del Señor. Amén. ¿Verdad? Así es. Todos estos pensamientos son del mundo, en el cual vivíamos. Pero ahora, ¿qué somos, hermanos? De acuerdo a 2 Corintios 5:17. Nueva criatura. Nuevas criaturas. Ahora somos nuevas criaturas. Si se recuerdan, creo que están aquí la mayoría de los que estaban cuando nuestro hermano Flavio compartía su testimonio, ¿verdad? Amén. En el mundo, nuestros padres, la mayoría de nuestros padres, no conocieron del Señor, o no han conocido, o a lo mejor ahora se les ha hablado, pero no tenían esta identidad más que la del mundo, ¿verdad? La que el enemigo tiene, que es todas estas cosas que mencioné,
que tenemos una falta, muchas personas tienen una falta aún de identidad, están perdidos, no saben qué quieren, no saben hacia dónde van, no saben nada más que vivir día a día, como sea, ¿verdad? Así es. Esto es porque el mundo ha puesto esta identidad en ellos. También está la falta de amor, donde nuestros padres no nos enseñaron amor y nosotros no creemos que alguien nos pueda amar así como Jesús nos ama, así como ha perdonado todas nuestras faltas, así como dio su vida por cada uno de nosotros. Pensamos que somos incapaces de poder tener ese amor de Dios en nuestra vida. Pensamos que no somos merecedores. Así es. Pero Él nos amó, Él nos ama, nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, desde antes. Me gusta mucho repetir esto, ¿verdad? Desde antes que nadie supiera de tu existencia, Dios ya te amaba. Amén, así Dios es. ya te amaba. Y esa falta de conocimiento del amor de Dios hace que muchas personas estén perdidos en todos estos pensamientos, ¿verdad? Amén. Pensábamos que éramos incapaces de merecer el amor de Dios. Teníamos una mentalidad, que pensábamos que no merecíamos nada bueno. Lamentablemente, esa misma mentalidad, cuando no se nos enseña del reino, cuando no se nos enseña de nuestra identidad, de la identidad que ahora tenemos en Cristo, venimos a la iglesia con esa misma mentalidad, ¿verdad? Y nos cuesta creer que Dios me quiere bendecir. Y me cuesta creer que Dios me quiere ver sano, que Dios me quiere ver libre, ¿verdad? Me cuesta creer que Él me ha dado todo poder y autoridad. ¿Por qué? Porque no hemos renovado nuestro entendimiento, porque aún seguimos pensando que yo no merezco. ¿Por qué Dios me va a dar algo? ¿Por qué Dios me va a bendecir en algo? No, mejor no creo y me regreso a aquel lugar donde me dicen que tengo que sufrir para merecer. Sé que suena tal vez complicado para entenderlo en un principio, pero así es. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere sano, Dios te quiere libre. Nos ha hecho libres por su Espíritu Santo, Amén. por la sangre de Jesús y por su nombre. Así es como el Señor nos ha hecho. ¿Y qué tenemos que hacer? Nuevamente renovar nuestro entendimiento, ir creciendo en nuestra fe, para que así estemos tan fortalecidos en el Señor que nada ni nadie nos aparte de esa identidad que el Señor ha puesto en nosotros una vez que nacimos de nuevo. Si dice la palabra que ahora somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron, así tiene que ser. Amén. Todo tiene que quedar atrás. Toda Dios. esa manera de pensar, todos esos sentimientos, ¿verdad? Tienen que quedar atrás. Somos nuevas criaturas. Amén. Amén. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Mas Dios. vosotros, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió el Señor? A través de un precio de sangre. Amén. Un precio de sangre pagado por Jesús. Él derramó su sangre Así para es. que nosotros viniéramos a tener una nueva vida en el Señor. Gloria a Dios. Esto es lo que tú, lo que yo, lo que cada uno de nosotros somos para el Señor desde el día que nacimos de nuevo. Así es como Él nos ve, como Dios nos ve, y tenemos, cada uno de nosotros tenemos el valor que Dios nos ha dado. Por tanto, tenemos la identidad de nuestro Padre. Él ha puesto en cada uno de nosotros su identidad. Amén. ¿Amén? Vamos a ir a Juan 8, versículo 11. Gloria a Dios. Juan 8, versículo 11. Vamos a ir a la palabra. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuántos sabemos esta historia? ¿De qué está hablando aquí la palabra? Amén. ¿La sabemos? Amén. Sí, Gloria a Dios. De una mujer, ¿verdad?, que fue encontrada en acto de adulterio. ¿Y qué hicieron los fariseos, los maestros de la ley? La trajeron con Jesús y le dijeron: de acuerdo a la ley de Moisés,
a toda mujer, a toda persona que sea encontrada en acto de adulterio tiene que ser apedreado, ¿verdad? ¿Qué hacían esto? ¿Por qué hacían esto los fariseos? Para tentar a Jesús, ¿verdad? Jesús, como el sabio que es y como la revelación que recibía del Padre, solamente se agachó y empezó a escribir en la tierra, ¿verdad? Algo. Entonces levantó su mirada y les dijo: todo aquel que esté libre de pecado, que empiece a tirar la primera piedra. Entonces viene este versículo, ¿verdad? Juan 8:11, donde él se volvió a agachar después que levantó la mirada. Ya no había ninguno, ¿verdad? Nadie de los que le estaban acusando quedó ahí. Ella dijo: ninguno, Señor, porque Jesús le preguntó: ¿cuántos hay de los que te acusan? Ella dijo: ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a ir a Juan 8:12, el siguiente versículo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es lo que te quería decir con esta historia? Esta mujer o este suceso representa el nacer de nuevo en ella. ¿Por qué? Porque Jesús le dio el perdón. Jesús le dijo: si nadie te condena, yo no vengo aquí para condenarte, sino para darte una nueva vida, para darte una nueva identidad. Vete y no peques más. Y con eso que hizo, vete y conoce, escucha la palabra, conoce más de mí. No peques, aléjate del pecado, aléjate de esa identidad que el mundo puso en ti. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué ella vivía de esta manera, ¿verdad? No sabemos cuál era su vida pasada que la obligó a ella a estar, o que la llevó, no que la obligó, que la llevó a estar en adulterio, a cometer adulterio. No sabemos lo que había sucedido, pero Jesús todo lo sabe. Y por eso le dijo: ni yo te condeno. Puso una nueva identidad en ella. Vete. Gloria a Dios. Así es. Nadie te puede condenar mientras permanezcas en mí, en otras palabras, ¿verdad? Así nosotros, hermanos, así como Jesús le dijo a esta mujer: vete y no peques más, lo mismo nos dice a nosotros el Señor. Tenemos que alejarnos del pecado, alejarnos de la mentalidad de pecado, de todo aquello que el mundo quiere poner en nosotros, aún siendo creyentes cristianos. Así ¿verdad? es. Nos es necesario, hermanos, permanecer en el Señor para que nadie pueda robar tu identidad y hacerte entrar en duda. Con todas estas cosas que están sucediendo, la vacuna, el virus, sé que muchas personas perdieron la vida a causa de este virus, ¿verdad? Y la decisión está en nosotros, hermanos, el recibir una vacuna o no recibirla. No te digo que no lo hagas, porque siempre que lo digo, ¿verdad? De aquí, yo no te digo que no lo hagas, la decisión está en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que tener una identidad, la cual esté firme y fortalecida en el Señor y nos haga saber que el Señor ha pagado por cada uno de nosotros. Amén. Que fuimos comprados a precio de sangre. Aleluya. Y que por esa sangre nosotros vamos a ser limpios todo el tiempo. Aleluya. Pero tenemos que saber de quién escuchamos, cómo escuchamos, ¿verdad? Si tú decides que te pones la vacuna, está bien, eso está en ti, ¿verdad? Eso está en cada uno de nosotros. La decisión es tuya, no de nadie más. Nosotros decidimos cómo vamos avanzando con el Señor, cómo vamos avanzando en nuestra fe. Gloria a Ayer Dios. se me hacía algo curioso y no sé si puedo decir esto, pero bueno, lo voy a decir. Ayer estaba en el trabajo y llegaron personas, ya nuestro pastor compartía en la mañana, ¿verdad? Que se abrió al lado del restaurante donde trabajo, se abrió una clínica de vacunación. Y fueron al restaurante y nos dijeron que si queríamos la vacuna. Nos dijeron: si gustan, pueden ir, solamente vayan, no necesitan cita, no necesitan nada, y vayan y vacúnense. Nos sobraron 59 vacunas el día de hoy. Y nos quedamos como sorprendidos. ¿Les sobraron? Dice: sí, lo que pasa es que muchas personas que tenían cita no llegaron a su cita y no queremos tirar esas vacunas. Y yo me quedé: el mundo está desesperado por una vacuna, ¿verdad? Y dicen que tienen cierta cantidad para un día.
¿Cuál es la razón? No lo sé. No soy científica, no soy médica, no soy farmacéutica, nada de eso, ¿verdad? No lo sé. Pero se me hizo interesante el punto que dijeran que las iban a tirar o que se iban a echar a perder. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Y fueron y nos insistieron otra vez, ya nada más nos quedan 20, y después otra vez, ya nada más nos quedan 10, vayan, vacúnense. Nadie quiso ir. Dicen, ¿por qué tanta insistencia en que vayamos y tomemos esa vacuna? Una vez más, no te digo que la tomes, no te digo que no la tomes, es tu decisión personal. Así es. ¿Ok? Pero sí se me hizo un poco curioso esto de que se desperdician o tienen cierta cantidad para un día y ya no las usan. ¿Por qué? ¿Verdad? Y en esa pregunta me quedé. ¿Por qué? Si es tanta gente ansía una cita, ¿verdad? Tanta gente, y espero sea gente del mundo, ¿verdad? No sé, pero eso nos deja un poquito que pensar, ¿verdad? Así es. Nos deja un poquito de esa duda de decir si están valiosas, si están cuidadas, están cuidando las cantidades, ¿por qué no se pueden utilizar cuando va a estar abierta? Es apenas el segundo o tercer día que está abierta esa clínica, ¿por qué no las pueden reutilizar al siguiente día, verdad? Con eso los dejo. Yo no sé tampoco por qué fue así o por qué las están o se tienen que deshacer de ellas al día, no lo sé. Pero lo que sí sabemos y lo que tenemos que estar seguros es en la identidad que nosotros tenemos en el Señor. Yes. Jesús, como dice aquí en Juan 8:12, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Toda enfermedad es tinieblas. Amén, así es. Todo malestar es tinieblas. Yes. Sino que cuando le seguimos, dice, tendremos la luz de la vida. Esa luz, caminaremos en esa luz que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros, para que ya no andemos más en tinieblas. Amén. Amén. Déjenme ver dónde me quedé. Vamos a ir ahora a Efesios 1, versículo 11 al 14. Y dice la palabra, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Siguiente. En Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Inyectados ya. Amén. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Desde el momento, si regresamos, Brenda, por favor, al versículo 13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué nos es necesario? Escuchar y creer, ¿verdad? Escuchar la palabra y creer en la palabra. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que escuchamos, ¿ven por qué es necesario que nos hablen de fe, que hablemos de fe, que escuchemos de fe, que vayamos a otro nivel en nuestra fe? Gloria a Dios. Porque solamente a través de creer podemos ser sellados, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto nos trae beneficios a nuestra vida. Amén. Las preguntas que tú tienes, se las puedes hacer libremente al Espíritu Santo y Él te va a hacer saber las cosas que habrán de venir, ¿verdad? Amén. Dice la palabra. Pero ¿qué nos es necesario una vez más? Creer. Creer. No estar solamente como ovejitas, dice la palabra, que no tienen pastor, sino creer en el Espíritu Santo, en la palabra, Yes. para que podamos tener la certeza de las cosas que nosotros vamos a hacer. Amén. Amén. En Gloria el a poder, Dios. decía nuestro hermano Mario, en el poder, creo que fue nuestro hermano Mario, de lo que hablamos, ¿verdad? En el poder de nuestra lengua, hay vida o hay muerte. Debemos de cuidar que hablamos. Nuestro pastor decía, no te conformes con aquel resultado que te dieron, no te conformes con aquel diagnóstico que te dan. Cree en la palabra,
escucha la palabra y cree en la palabra, porque entonces vas a ser sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. De verdad. ¿Verdad? El que nos habla toda verdad, el que nos dice todas las cosas de acuerdo al Padre. Así es que Gloria a Dios. es complicado un poco. ¿Por qué? Porque tienes que luchar con tus pensamientos y con tu carne. Desde nuestro hermano Mario también, ¿verdad? Que no sea más tu carne, que no sean más tus pensamientos, sino que sea el pensamiento de la palabra, que tu pensamiento esté plantado en la palabra del Señor. Gloria que a puedas Dios. acallar esos pensamientos negativos con la palabra de Dios. Hemos Amén. tenido testimonios, hermanos, de lo que la palabra hace cuando nosotros nos ponemos a declarar la palabra. Yo en lo personal no comparto muchos testimonios, ¿verdad? Porque permito que otras personas los compartan. Pero si yo me pusiera a compartir testimonios, y sé que alguien se va a reír, no pararía de hablar, ¿verdad? Ni todo el día, ni toda la noche, porque el Señor es bueno. Así es. Es bueno y quiere que nosotros vivamos teniendo esas manifestaciones de sus promesas del amor que Él tiene para nosotros. Pero sí te quiero repetir una vez más este testimonio, ¿verdad? De nuestra hermana. El más reciente que tenemos de sanidad de cáncer, de nuestra hermana Rocío, quien estuvo aquí la semana pasada. A ella ya le habían dado un diagnóstico y por supuesto, cuando le dan un diagnóstico de esta magnitud y recién aliviada de su bebé, fue devastador para ella. Y empieza el enemigo, ahí es donde el enemigo te empieza a poner estos pensamientos para robar la identidad que el Señor ha puesto en ti. ¿Qué iba a hacer? ¿Por qué a ella? ¿Por qué Dios le enviaba otra vez estas cosas? Cuando vimos en Job, ¿verdad? No fue Dios, sino fue el temor que él sentía, abría las puertas para que viniera el enemigo y robara todo lo que él tenía. Asimismo, en nuestra vida, ¿verdad? Pensamos que Dios nos envía las cosas negativas. Dios y la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. En eso siempre tienes que pensar. Si lo que te sucede es bueno, es agradable, entonces viene de Dios y acéptalo. Si lo que te está sucediendo trae aflicción a tu vida y no te agrada y no te da paz, eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. ¿Y qué tienes que hacer? Parar esos pensamientos, parar esos sentimientos y decir, a ver, fui comprado a precio de sangre. El Señor pagó por mí y por sus llagas yo fui sanado. Amén. Y yo tengo la misma identidad que tiene el Padre, la misma identidad que le dio a Jesús, ¿verdad? Esa misma identidad es la que me respalda y que siempre va a hacer que yo habite en la luz admirable del Señor y no en tinieblas. Y cuando nosotros empecemos a declarar eso, todos estos pensamientos se van a ir. Nuestro pastor también compartía, ¿verdad? Cuando Jesús fue traído al desierto y vino el enemigo y empezó a decirle cosas, a incitarlo a que hiciera lo que él quería. Pero Jesús conocía, por supuesto, y tiene la sabiduría del Padre, ¿verdad? Y empezó a decir, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, y escrito está, y escrito está, ¿verdad? Escrito está que tú tienes victoria en Cristo Jesús. Escrito está que por las llagas de Cristo Jesús tú fuiste sanado. Yes. Escrito está que nuestro Dios suplirá todo lo que te falte, todas tus necesidades, todo lo que te falte, no conforme a tus finanzas, no conforme a las finanzas del mundo, sino conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Escrito está. Amén. De nosotros depende creer en lo que está escrito o creer en las mentiras de alguien que ya fue derrotado. Amén, así es. Jesús sabía que el enemigo estaba en derrota. Por eso es que no le escuchó. El enemigo que hizo, lo llevó a lo más alto y le mostró, y si postrado delante de mí me adoras, todo esto va a ser tuyo, cuando no sabía que estaba hablando con aquel que creó todo, ¿verdad? Amén. Con aquel que es el dueño de todo, Amén. con aquel que creó todas las cosas. Amén. Pero el enemigo es astuto y te va a querer enredar con sus mentiras, así como lo hizo con Eva, ¿verdad? Así como lo hizo también con Job, queriendo meter un poco de duda, un poco de temor y cosas que solamente vienen de él. Por eso,
La mejor forma de identificar cuando es el enemigo, pues es todo aquello que no te dé paz. Amén. Cuando no Así tienes es. paz, cuando no tienes tranquilidad, cuando estás con mucha preocupación, con mucho temor, ve a la palabra y Así empieza es. a hablarlo. Así como te daba este ejemplo, ¿verdad? Escrito está. ¿Cuál es tu necesidad? Ve a la palabra y di, escrito está. Y el Señor siempre va a respaldar su palabra. Así es. Él vigila en su palabra para ponerla por obra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Efesios 2. Gracias, Señor. Versículo Gloria a tu 1 al nombre. 6. Gloria a ti, Señor. Gracias, Y Él os Dios. dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Siguiente. En los cuales anduvisteis En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Siguiente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Gloria a Dios. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿En dónde estamos? En lugares celestiales. Pero que nos es necesario decir que todos aquellos que están conforme al mundo o con los pensamientos del mundo son hijos de desobediencia. Quiere decir que la desobediencia nos lleva a vivir como estábamos antes. Ahora tenemos que vivir en obediencia. ¿A quién? Amén. Ni al pastor, ni al hermano, ni a la hermana. Obediencia a Dios y a su palabra, en una relación con Dios. Gloria a Dios. No profesamos en este lugar ninguna denominación, nada que nos lleve a religiosidad. Lo que profesamos es el amor de Dios, lo que profesamos es la fe, lo que profesamos es lo que Jesús hizo en esa cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Amén. Por eso es que no profesamos religiosidad, porque la religiosidad te va a atar, te va a no permitir cosas. Gloria a Pero el Dios. enemigo tiene una oportunidad ahí para que cuando tú salgas de la iglesia empiece a poner pensamientos, no, ya no vayas porque ahí te prohíben esto, porque ahí te prohíben aquello. La palabra dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. ¿Y cómo podemos hacer? Solamente llenándonos de la palabra podemos permanecer en obediencia. Solamente de esa manera, hermanos. Amén. Gloria a Así Dios. que cuando nosotros obedecemos, cuando ya no estamos como estuvimos antes, porque dice todos estuvimos de esa manera, pero una vez que dejaste esa pasada manera de vivir, que recibiste a Jesús, ahora Él te resucitó y así mismo te ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí es donde estás escondido tú, ahí es donde estamos sentados cada uno de nosotros, en aquellos lugares celestiales. Así es que no permitas que el enemigo venga con esas mentiras, con esa susurro al oído de decirte, no creas en la palabra, no creas en esto. Así mismo le dijo Jesús. Si eres hijo de Dios, si tienes hambre, pues dile a la piedra que se convierta en pan, ¿verdad? Pero ¿qué contestaba el Señor? No lo iba a poder tentar, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Porque eso es lo más seguro, la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hemos dejado, hermanos, la vida pasada porque así es el deseo de Dios. Así ha sido desde el principio. Nadie puede robarte tu identidad a menos que tú se lo permitas. Amén, así es. Por eso dice la palabra que si permanecemos en Jesús y si sus palabras permanecen en nosotros, vamos a ir a Juan 15:7. Gloria a ti, Señor. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en el Señor y que sus palabras permanezcan en nosotros. Amén.
Tenemos que permanecer en Él para que entonces podamos pedir todo lo que queramos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Amén, ¿Y qué sucederá? Se nos va a ser hecho. Amén. Así es. Juan 15:16. No me elegiste, dice el Señor, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre, una vez más, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él os lo dé. Él nos lo va a dar. No lo elegimos nosotros, no es decisión nuestra estar aquí. Él nos ha elegido a nosotros para que estemos aquí, para que escuchemos palabra. Entonces, ya que Él nos eligió, nos dice que su deseo es que nosotros llevemos mucho fruto, que vayáis y llevéis mucho fruto y tu fruto permanezca para siempre, ¿verdad? Para que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, el Padre te lo dé. Así es que tenemos una promesa aquí. Si permanecemos en Él, si permanecemos en Jesús, si permanecemos en sus palabras, todo lo que vamos a pedir al Señor, vamos a tener la certeza de que Él nos lo va a dar. Porque su deseo es que llevemos fruto, fruto de la palabra, fruto del deseo de Dios, fruto de todo lo que tú le crees al Señor. Todo lo que tú recibes, cada testimonio es un fruto de tu fe. Y eso es lo que el Señor quiere, que lleves mucho fruto. Amén. Amén. Recuerda, Dios te eligió a ti y una vez más, nadie puede separarte de Él, nadie puede robarte tu identidad a menos que tú abras las puertas. Nadie puede entrar a tu casa a menos que tú hayas dejado algo descuidado, dejaste una ventana abierta o abriste tú mismo las puertas para que esa persona entrara. ¿Amén? Nadie puede si tú no se lo permites. Vamos a ir y con esto voy a terminar a Romanos 8, versículo 33 al 34. Y dice la palabra: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nadie te puede acusar porque tú estás con el Señor y el Señor está contigo, ¿verdad? Nadie te puede condenar porque el único que puede murió por ti. Así es. El único que puede condenarte murió, entregó su vida para que tú no tuvieras más condenación. Amén, así es. ¿Verdad? Nuestra hermana nos compartía, ¿verdad? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió De la maldición. de toda maldición de la ley. ¿Hecha por quién? Por los hombres, por el enemigo. Hecha por los hombres, maldición. Cristo ya te redimió. Así es que Él no te va a condenar. Él no quiere enviarte condenación a tu vida. Él dice que Él murió por ti para darte libertad, para rescatarte de aquel mundo de tinieblas en el cual estábamos. Amén. Amén. Romanos 8, versículo 37 al 39. Gloria a Dios. Dice la palabra: antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores. Otra vez. Antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores. ¿Por quién? Por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Siguiente versículo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Siguiente. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Ni la muerte, ni nada. ¿Por qué? Porque si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes una promesa de vida eterna. Amén. Y al contrario, el día que dejes esta tierra, vas a ir a habitar en el Señor. Amén. Por eso nada ni nadie puede separarte del amor de Dios. Nadie, que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Espero que este tema haya sido de bendición, hermanos. Esto es todo de mi parte. Que Dios les bendiga. Y gracias a los hermanos que se conectaron a través de Facebook Live. Dios les continúe bendiciendo. Gloria a Dios.
La gloria y la honra es para el Señor. Hermano Marco. Oh, Marco, está ahí. Dios te bendiga, hermano.